Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Soy Lucas Gray. Y mi vida se desmoronó una noche que se suponía sería una fiesta de trabajo más para mi esposa, Clara. Era la gala anual de Brightech Media, un circo de egos inflados, donde los pavos reales corporativos desfilaban con copas de champán y sonrisas ensayadas. El tipo de lugar donde el suelo de mármol brillaba más que las almas de quienes entraban. Yo vestía un traje azul marino, desgastado pero impecable, mientras Clara, mi Clara, me robaba miradas con un vestido verde esmeralda que parecía gritar: mírame y siéntete pequeño. Yo no era nadie allí. Solo el marido de Clara, el tipo que creían que se pasaba el día cortando leña y hablando de tornillos en la ferretería. Les dejé pensar eso. La carpintería era mi escape, no mi sustento. Mi verdadero trabajo. Ciberseguridad para empresas que mueven fortunas y gobiernos a los que no les gustan las preguntas. Pero allí, en ese bar en la azotea con vistas a un horizonte que brillaba como diamantes arrojados a la oscuridad, solo era el cómplice de Clara. Y me parecía bien. Hasta que abrió la boca. Brian Cavanaugh, su jefe. Un tipo con el nombre de alguien que nació con un yate y un fondo fiduciario. Dirigía el departamento creativo como un tirano, con el pelo engominado y un ego que sofocaba la sala. Esa noche, vino a verme con un vaso de whisky en la mano y una sonrisa que pedía a gritos un puñetazo. Es mía en el trabajo, Lucas, dijo, con un tono entre burlón y amenazador. Espera tu turno, artesano. Escupió las palabras como si yo no fuera nadie. No sabía quién era yo. No sabía que podía desmantelar su vida con una laptop y una noche de insomnio. Pero entonces, en ese momento, mi ira no era por él. Era por ella. Clara estaba a pocos metros, riendo a carcajadas con sus colegas, ajena al veneno que Brian me lanzaba. O no tan ajena. Cuando la miré, nuestras miradas se cruzaron, y lo que vino fue a la mujer que había jurado amar hasta el final. Vi a una desconocida. Una traidora. La noche avanzaba, pero el aire entre nosotros ya estaba envenenado. Cuando por fin estuvimos solos en un rincón de la fiesta, no pude contener la lengua. Lo disfrutaste, ¿verdad? ¿Verme humillada por tu jefe? Dije con voz afilada como una cuchilla. Clara abrió mucho los ojos, pero no se echó atrás. Deja de hacer el ridículo, Lucas. Es solo trabajo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Su tono era puro desprecio, como si yo fuera un perro ladrando por nada. ¿Trabajo? Repliqué, acercándome un paso, con la sangre hirviendo. Me escupió en la cara. Clara. ¿Y tú? Riendo con él, como si yo no existiera. Dime, ¿qué pasa entre ustedes dos? Porque no estoy ciega. Se cruzó de brazos, su vestido brillaba bajo las luces, pero su rostro era severo. ¿Sabes qué? Entonces madura, Lucas. Este no es tu taller de carpintería. Es mi mundo. Y si no puedes con él, lárgate de mi vista. Cada palabra era una bofetada. Quería agarrarla por los hombros, zarandearla hasta que confesara la verdad. Pero estábamos rodeados. Y no iba a dar ese espectáculo. No aquí. De camino a casa, el silencio en el coche era más denso que el plomo. Mi madre, que insistía en pasar la noche en casa para ayudar con los niños, notó el ambiente en cuanto entramos. ¿Qué pasa, Lucas? Clara, ¿por qué tienes esa cara? Preguntó, con ese tono de quien ya se espera lo peor. Pregúntale a tu nuera, mamá, dije, sin mirar a Clara. Pregúntale con quién comparte las noches mientras yo me hago la tonta. Clara dio un golpe en la mesa con la mano, con los ojos brillantes. ¿Estás loco? ¿Quieres jugar sucio? Pues escúchame, macho. Quizás estoy harta de un marido que solo sabe quejarse y desconfiar. Mi madre palideció, pero no se calló. Clara, respeta a mi hijo. Te lo dio todo. Y Clara, sin dudarlo, se volvió hacia ella. ¿Todo? Me dio un techo y celos, señora Ana. Así no se vive. Sentí la ira subirme a la garganta, pero la contuve. Por ahora. Esta pelea era solo el principio. Iba a descubrir qué ocultaba Clara. Y cuando lo hiciera, nadie, ni ella, ni Brian, ni mi propia familia, me detendría. La fiesta de Brightech Media fue un circo opulento, con candelabros que brillaban cegadores y servilletas que parecían más caras que mi alquiler. Yo, Lucas Gray, estaba allí, con una cerveza en la mano,
fingiendo ser el esposo carpintero de Clara mientras ella se paseaba como la reina de la colina. Pero el ambiente apestaba a farsa, y sentí cada mirada de reojo, cada risita. Iba por la segunda botella cuando Brian Cavanaugh, su jefe, apareció nadando entre la multitud como un tiburón oliendo sangre. «Clara, mi estrella», exclamó, con un tono que mezclaba adulación y veneno. Sus ojos recorrieron su cuerpo como si yo no estuviera allí, y me hirvió la sangre. Entonces se fijó en mí, como si fuera un mueble fuera de lugar. «Y tú debes ser Lucas, el artesano, ¿verdad?», dijo, escupiendo la palabra artesano como si fuera un insulto. Sonreí, apretándole la mano con tanta fuerza que la sintió. «Ese soy yo. Construyo cosas que no se desmoronan como campañas de marketing falsas». Se oyeron algunas risas ahogadas, pero la mirada de Brian se endureció. No le gustaba que lo desafiaran. Clara me apretó el brazo, una clara advertencia. «No lo arruines, Lucas». Pero ya había tenido suficiente. «Tranquila, cariño», murmuré, en un tono que ella sabía que no era pacífico. «Tu jefe solo está marcando territorio. ¿O es algo más que eso?». Se sonrojó y siseó. «Deja de ser patética. ¿Quieres pelear delante de todos? Madura». La ira en su voz fue una bofetada, pero lo que más dolió fue cómo apartó la mirada, como si yo fuera el problema. Regresé a casa con un nudo en la garganta. Mi hermana Marta estaba allí, cuidando los niños mientras mi madre, doña Ana, dormía en el sofá. Cuando Clara y yo entramos, la tensión entre nosotras era tan grande que Marta lo notó al instante. «¿Qué te pasa, Lucas? Parece que quieres matar a alguien», dijo, cruzándose de brazos. Antes de que pudiera responder, Clara estalló. «Se lo está inventando, Marta. Solo porque el jefe me ha elogiado, piensa que soy una zorra». «Le hiciste un cumplido», repliqué, dando un paso hacia ella con el puño cerrado. Te miró con los ojos delante de mí. «Clara. Y te reíste, como si fuera normal. Dime, ¿le pasa algo a ese sinvergüenza?». Marta intentó intervenir. «Tranquilos. Esto es cosa de pareja, resuélvanlo sin gritar». Pero Clara no se contuvo. «¿Sabes qué, Lucas? Pues escucha, quizá estoy harta de un marido siempre celoso y que cree que el mundo gira en torno a él. Eres una carga, lo sabes». Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho. Mi hermana permaneció en silencio, conmocionada, pero yo no iba a dejarla pasar. «¿Una carga? Te di una vida, Clara. ¿Y tú? Me estás poniendo en ridículo delante de tu jefe y ahora delante de mi familia». Marta, intentando calmar los ánimos, dijo: «Clara, para. Solo estás echando leña al fuego». Pero Clara se volvió hacia ella con los ojos brillantes. «No te metas, Marta. Si tu hermano quiere hacerse el macho, que demuestre que es un hombre de verdad». Esa noche, mientras Clara dormía en la habitación de invitados, yo permanecí despierto, con el odio y el dolor en mi interior. Brian encendió la mecha, pero Clara le echó gasolina. Descubriría la verdad, aunque eso significara poner su vida patas arriba. Y cuando lo hiciera, ella y cualquiera que estuviera con ella lo pagarían caro. Estaba atrapado en ese circo corporativo de Brightech Media, bebiendo una cerveza tibia y fingiendo interés en conversaciones sobre el tiempo y el tráfico. La fiesta era un espectáculo de engaños, sonrisas ensayadas, apretones de manos calculados y un bar que cobraba un riñón por un vaso de whisky. Clara, mi esposa, brillaba en medio de ese teatro. Se manejaba con sus colegas como una reina, con risas perfectamente sincronizadas y toques sutiles en el brazo de quienes necesitaban ser conquistados. Yo era el cómplice, el marido carpintero, invisible hasta que alguien necesitaba a una víctima a la que humillar. Mientras Clara trabajaba en la sala, yo observaba a los buitres corporativos. Estaba Jeremy, que no paraba de hablar de su podcast, que nadie escuchaba, y Sandra, riéndose a carcajadas de sus propias historias, como si fuera el alma de la fiesta. Y, por supuesto, Todd, intentando explicar blockchain con la emoción de quien ha descubierto la rueda. Era como ver un zoológico de egos, cada uno compitiendo por un puesto. Pero yo mantuve mi rol. Sonreí, saludé e intenté no calcular cuántas horas de mi vida estaba desperdiciando allí. Clara se me acercó en la barra, con una mirada que mezclaba preocupación y advertencia. «¿Todo bien, Lucas? Por favor, no hagas ninguna tontería», dijo, con ese tono que usaba cuando creía que iba a estallar. «Estoy bien, cariño», respondí, levantando mi cerveza con una sonrisa sarcástica. «Pero si Todd me vuelve a explicar los NFT con una servilleta, se la voy a meter en la boca». Se rió. Una risa de verdad. Y por un segundo, fue a Clara a quien amé, no a la estrella de Brightech. Solo unas horas más. Luego,
Pizza y paz en casa, prometió, dándome un ligero codazo. Pero el ambiente cambió cuando Brian Cavanaugh empezó su ronda. Se abrió paso entre la multitud como un rey inspeccionando a sus súbditos, y todos hicieron una reverencia, riéndose a carcajadas de sus chistes. Sentí que mi asco crecía. Ese tipo ya me había humillado una vez, escupiéndome en la cara que Clara era suya en el trabajo. Y ahora, al ver a Clara sonreírle desde lejos, algo dentro de mí se quebró. De camino a casa, el silencio en el coche era desgarrador. Mi cuñada, Laura, la hermana de Clara, estaba en la sala, esperando para recoger a los niños. Notó la tensión en cuanto entramos. «¡Guau! ¿Qué ha pasado? Parece que se van a matar», dijo, medio en broma, medio en serio. Antes de que pudiera responder, Clara estalló. «Tu cuñado ve cosas donde no las hay. Laura. Solo porque Brian me ha elogiado, piensa que no soy nadie». «¿Me hizo un cumplido?», repliqué con la voz temblorosa de la ira. «Te trató como si fueras una propiedad delante de mí, Clara. ¿Y tú? Te quedaste ahí riéndote como si fuera un payaso». Laura intentó calmarme. «Tranquilos. Esto es cosa de pareja, resuélvanlo en casa». Pero no me lo iba a tragar. «No, Laura, pregúntale a tu hermana cuántas noches se pasó trabajando hasta tarde con ese sinvergüenza. Dime, Clara, ¿cuántas veces me has dejado en ridículo?». Clara tiró su bolso al sofá, con los ojos brillantes. «¿Quieres pelea, Lucas? Pues mira esto. Quizás estoy harta de un marido que siempre me asfixia con celos. ¿Quieres saber la verdad? Quizás Brian me ve como una mujer, no como un trofeo que cuelgas de la pared». Sus palabras eran puro veneno, y mi mano temblaba, queriendo aplastar algo. Laura se interpuso entre nosotras, gritando: «Basta, Clara. Te estás pasando de la raya». Pero Clara no se detuvo. «Línea, debería aprender a ser un hombre y dejar de lloriquear». Esa noche, mientras Clara se encerraba en la habitación de invitados, yo me quedé en la sala, con mi odio ardiendo como brasas. Laura intentó hablarme, pero solo vi rojo. Clara había encendido un fuego difícil de extinguir. Descubriría todos los secretos que le ocultaba a Brian. Y cuando la verdad saliera a la luz, les haría pagar a ambos por cada humillación. El ambiente en la fiesta de Bricktech Media era sofocante, cargado de egos y whisky caro. Yo, Lucas Gray, me quedé allí, intentando no perder la paciencia mientras Clara brillaba entre sus colegas, como si solo fuera un adorno. Brian Cavanaugh, su jefe, acababa de humillarme, repitiendo que Clara era suya en el trabajo. Esa mirada que le dedicó, como si fuera un premio, todavía me quemaba en la mente. Y lo peor, Clara no hizo nada. Solo sonrió, como si yo no valiera nada. Al salir de aquel circo, el silencio en el coche era una bomba de relojería. Mi ira bullía, y Clara lo sabía, pero fingió que todo estaba bien, mirando por la ventana como si el mundo exterior fuera más interesante que la tormenta que nos separaba. Llegamos a casa, y mi hija mayor, Sofía, de 15 años, estaba en la sala con mi cuñada, Laura, quien se quedó cuidando a los niños. Sofía levantó la vista del teléfono, percibiendo la tensión. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y miedo a interferir. Antes de que pudiera responder, Clara tiró su bolso al sofá y soltó: «Todo genial, Sofía. Solo que tu padre decidió inventarme una historia de traición por una conversación en el trabajo». Mi hija abrió mucho los ojos, y Laura intentó intervenir. «Clara, baja el tono, que ya está aquí». Pero no pude evitarlo. «Hablar», repliqué con voz potente. «¿Te refieres a reírte en la cara de tu jefe mientras me humilla hablando? Dime, Clara, ¿cuántas veces has hablado con él tarde?». Clara dio un paso hacia mí, con la cara roja de ira. «Eres patético, Lucas. ¿Sabes qué? Quizás prefiero la compañía de alguien que me respete, que no me acuse constantemente como a una criminal». Cada palabra era un puñetazo, y quería explotar, pero Sofía estaba allí, observando, y contuve el puño tembloroso. Laura se interpuso entre nosotras. «Parad las dos. Sofía no necesita ver esta pelea». Pero Clara no se detuvo. «Si quiere hacerse el cornudo, Laura, que lo demuestre. Porque estoy harta de vivir con un hombre paranoico». Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Mamá, para. Por favor». Pero Clara, ciega de rabia, se volvió hacia ella. «No te metas, Sofía. Tu padre está cavando su propia tumba». Esa fue la gota que colmó el vaso. «¿Estás hablando de mi hija?», gruñí, dando un paso adelante hasta que Laura me agarró del brazo. «¿No te da vergüenza, Clara, echarle en cara tu traición a nuestra hija?». Laura apartó a Sofía, intentando protegerla, y le dijo: «Lucas,
cálmate. ¿Y tú? Clara, te estás pasando de la raya. Pero el daño ya estaba hecho. Mi hija corrió a su habitación y sentí que el odio me invadía. Clara me miró desafiante, como si yo fuera la mala. Esa noche, mientras ella dormía en la habitación de invitados, me quedé despierta, planeando. Brian y Clara pensaron que podrían hacerme quedar como una tonta. Pero yo descubriría cada detalle de lo que estaba pasando. Y cuando saliera a la luz la verdad, haría que ambos desearan no haberse cruzado nunca en mi camino. Tuvo la osadía de decirme, en mi cara, que Clara era suya en el trabajo, como si yo no fuera nadie. ¿Y Clara? Se quedó allí, sonriendo, como si la humillación fuera parte del espectáculo. Mi ira era una brasa ardiente que no hacía más que crecer, y supe que esa noche era solo el comienzo de algo mucho peor. De camino a casa, el silencio entre Clara y yo era como una cuerda tensa, a punto de romperse. Cuando entramos, mi madre, Ana, estaba en la sala con mi hermano, Carlos, y mi sobrina, Marina, que se había quedado para ayudar con los niños. El ambiente tenso nos delató al instante. «Lucas, ¿qué ha pasado?», preguntó Ana, con esa mirada de quien ya presiente el desastre. Antes de que pudiera abrir la boca, Clara tiró su abrigo en el sofá y soltó. «Tu hijo está viendo fantasmas, Ana. Solo porque mi jefe hizo un comentario, cree que no soy nadie». «¿Algún comentario?», repliqué con la voz retumbante. «Dijo que era suya, Clara, y te quedaste ahí, callada, como si fuera un payaso». Carlos levantó las manos, intentando apaciguarlo. «Tío, cálmate. Gritar no solucionará nada». Pero Clara no se rindió. «¿Sabes qué, Lucas? Quizás estoy harta de un marido que siempre me vigila como si fuera una delincuente. Brian me valora, algo que tú has olvidado cómo hacer». Sus palabras eran como cuchillos, y mi madre no pudo contenerse. «Clara, ¿cómo te atreves? Mi hijo te dio una familia, un hogar». Clara se volvió hacia ella con los ojos brillantes. «¿Familia?». Me puso celosa y sospechosa, señora Ana. Quizás merezco a alguien que no me trate como a una propiedad. Marina, que había permanecido callada hasta entonces, intentó intervenir. «Tía, por favor, para. Esto se está poniendo feo». Pero Clara estaba fuera de sí. «¿Fea? Fea es vivir con un hombre que cree que puede controlarme». Di un paso hacia ella, con la sangre latiéndome en las venas. «¿Control? Te lo di todo, Clara, y me lo echas en cara mientras defiendes a ese sinvergüenza». Carlos se puso delante de mí, agarrándome del hombro. «Lucas, para». No delante de Marina. Pero el odio ya me dominaba. Clara me miró desafiante. «Si quieres pelea, Lucas, la tendrás. Pero no llores cuando descubras que no soy el villano que me hiciste parecer». Esa noche, mientras Clara se encerraba en la habitación de invitados, yo estaba en el porche, con el corazón latiéndome como un tambor. Marina se acercó a mí, vacilante. «Tío, ¿estás bien? Sé que la tía Clara se equivoca, pero no hagas nada que pueda perjudicar a todos». Me agarré a la barandilla, intentando contener la ira. «No te preocupes, Marina. Pero tu tía y su jefe aprenderán que nadie me toma el pelo». Descubriría cada secreto, cada mentira. Y cuando terminara, Brian y Clara desearían no haberse cruzado nunca en mi camino. El jefe de Clara se había pasado de la raya, escupiéndome en la cara, no literalmente, sino con ese desprecio que es peor que una bofetada. «Es mía en el trabajo. Espera tu turno en casa», dijo, como si yo fuera un perro esperando migajas. ¿Y Clara? No hizo nada. Simplemente se quedó allí parada, pálida, mientras la multitud se quedaba boquiabierta ante el espectáculo. Mi ira era una llama inextinguible, y sabía que no se quedaría así. Me limpié la cara con una de esas servilletas caras, con la mirada fija en Brian. «¿De verdad eres su jefe?», pregunté con voz tranquila pero cortante. Porque eso suena más a un cretino de bar que a un ejecutivo. Alguien entre el público rió. Una risa nerviosa que se extendió como chispas. Brian sonrió, como si hubiera ganado, pero sus ojos decían que quería aplastarme. Clara me agarró del brazo con fuerza, arrastrándome al balcón como si fuera una bomba a punto de explotar. Afuera, con las luces de la ciudad brillando como si nada pasara, Clara se giró hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Qué demonios fue eso, Lucas?», siseó, intentando gritar suavemente, lo cual daba más miedo que un grito. «Humillaste a mi jefe delante de todos. Intentas arruinar mi carrera». Me apoyé en la barandilla, fingiendo calma, pero me hervía la sangre. «¿Humillar?». Me escupió en la cara, Clara, y dijo que era suya. «¿Y tú? ¿Qué hiciste? Te quedaste ahí parada, callada, como si me lo mereciera». Se apretó las sienes con las manos,
como si contuviera un dolor de cabeza. Estaba borracho, Lucas. Fue una estupidez, no una confesión. Estás convirtiendo esto en una telenovela. Di un paso hacia ella, con la voz gruñendo. ¿Telenovela? ¿Te trata como si fuera su propiedad y tú lo defiendes? Dime, Clara, ¿cuántas de esas noches de trabajo con él fueron solo trabajo? Clara retrocedió, con los ojos centelleantes. Estás enfermo, Lucas. ¿Quieres pintarme de zorra para justificar tus celos? Quizás estoy harta de un marido que no confía en mí. Quise agarrarla por los hombros, zarandearla hasta que saliera la verdad. Pero estábamos en el balcón, con colegas mirando por las ventanas. ¿Confianza? Repliqué. ¿Cómo puedo confiar en una mujer que deja que su jefe me humille y aún así se ríe con él? En casa, el ambiente era de guerra fría. Mi hermana Marta estaba allí, cuidando los niños con mi madre, doña Ana. Cuando entramos, Marta se dio cuenta enseguida. Lucas, ¿qué pasa? Parece que se van a matar. Clara tiró su bolso al sofá, estallando. Pregúntale a tu hermano. Marta. Está obsesionado, pensando que lo engañé porque mi jefe hizo un comentario estúpido. Comentario estúpido, gruñí, dando un paso al frente. Dijo que era suya, Clara, en mi cara. Y te quedaste callada, como si yo no fuera nada. Doña Ana se levantó, con la cara roja. Clara, ¿así se trata a mi hijo? ¿Te lo dio todo? Clara se giró hacia ella, desconsolada. Todo. Me dio desconfianza y control, doña Ana. Quizás necesito a alguien que me vea como una mujer, no como un trofeo. Marta intentó calmarme. Clara, esto está yendo demasiado lejos. Pero no pude soportarlo. Estás eligiendo a ese sinvergüenza, Clara, porque si lo haces, te juro que las destruiré a las dos. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, me quedé despierto, con la rabia latiendo como un tambor. Marta intentó hablarme, pero solo vi rojo. Iba a descubrir todos los secretos que Clara le ocultaba a Brian. Y cuando saliera a la luz la verdad, me rogarían perdón, pero no se lo concedería. Estaba en el balcón de ese infierno llamado Fiesta de Bricktech Media, con el desprecio de Brian Cavanaugh ardiendo en mi piel. Me había escupido en la cara, no literalmente, sino con ese gesto de quien se cree dueño del mundo, y había dicho que Clara era suya en el trabajo. ¿Y Clara? Se quedó allí, en silencio, como si yo fuera una molestia. Mi ira era una bestia que quería escapar de su jaula, y supe que ese momento lo cambiaría todo. Clara me arrastró al balcón. Su rostro era una mezcla de pánico y furia. Bajo las luces naranjas, se giró hacia mí con los ojos brillantes. ¿Estás loco, Lucas? Humillaste a mi jefe delante de todos. Intentas que pierda mi trabajo. Me apoyé en la barandilla, intentando aparentar calma, pero me hervía la sangre. ¿Humillar? Dijo que era suya, Clara, y me escupió en la cara. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Te quedaste ahí plantada, defendiéndolo. Se apretó las sienes con las manos, como si intentara contener la ira. Estaba borracho, Lucas. Fue una estupidez, no una traición. Estás convirtiendo esto en una guerra. Di un paso hacia ella con voz cortante. ¿Guerra? Te trató como un trofeo y te callaste. Dime, Clara, ¿cuántas veces has trabajado hasta tarde con ese sinvergüenza? Clara retrocedió, con los ojos encendidos de ira. Eres patética. ¿Quieres pintarme de zorra para justificar tu paranoia? Quizás estoy harta de un marido que solo sospecha de mí. Quise agarrarla, exigirle la verdad, pero las ventanas de la fiesta estaban llenas de miradas curiosas. Sospechosa, gruñí. ¿Cómo puedo confiar en una mujer que deja que su jefe me aplaste y aún así lo defiende? En casa, el aire era denso como el plomo. Mi hija, Sofía, y mi hermano, Carlos, estaban en la sala esperando a que los niños volvieran de casa del vecino. Carlos notó el ambiente al instante. Tío, ¿qué pasa? Parece que se van a matar. Clara tiró su abrigo al sofá y estalló. Tu hermano está obsesionado, Carlos. Solo porque mi jefe hizo un comentario estúpido, piensa que soy una traidora. Comentario estúpido, repliqué, dando un paso al frente con el puño cerrado. Dijo que era suya, Clara, en mi cara. Y te quedaste ahí sin palabras, como si yo no fuera nada. Sofía, con los ojos como platos, intentó intervenir. Papá, mamá, paren, por favor. Pero Clara no se mordió la lengua. ¿Quieres pelea, Lucas? Pues acéptala. Quizás estoy harta de un marido que siempre me asfixia. Brian me valora, algo que tú has olvidado cómo hacer. Carlos se levantó, rojo de rabia. Clara, ¿así se le habla a mi hermano? Te dio una vida. Clara se giró hacia él, incontrolable. ¿Vida? Me dio celos y control, Carlos.
Quizás merezco a alguien que no me trate como una posesión. Quise estallar, pero Sofía estaba allí, temblando. Para, mamá, gritó con lágrimas en los ojos. Lo estás destruyendo todo. Carlos me agarró del brazo. Lucas, contrólate. No delante de Sofía. Pero el odio ya se había apoderado de mí. Clara me miró desafiante. Si quieres guerra, Lucas, la tendrás. Pero no llores cuando pierdas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, yo me quedé en la sala, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sofía se acercó a mí, vacilante. Papá, ¿estás bien? Sé que mamá está equivocada, pero no hagas nada que nos haga daño. Le apreté el hombro, intentando disimular mi ira. No te preocupes, cariño. Pero tu madre y su jefe aprenderán que nadie me toma por tonto. Descubriría cada secreto, cada mentira. Y cuando terminara, Brian y Clara me pedirían perdón, pero no se lo concedería. Las palabras de Brian Cavanaugh seguían quemándole la sangre. Es mía en el trabajo. Espera tu turno. Clara volvió a entrar, con los hombros erguidos, intentando salvar su carrera del daño que le había causado al enfrentarme a ese sinvergüenza. Pensó que lo había echado todo a perder por orgullo, pero no sabía una cosa: yo no era solo el marido carpintero. Era quien tenía las llaves del reino digital de BrickTech. Hace 3 años, mi empresa de ciberseguridad construyó sus servidores, los firewalls, los protocolos, todo lo que protegía las campañas multimillonarias de Brian. Un toque en falso en mi portátil y podía derribar su imperio. No es que lo hiciera. No estoy loco. Pero saber que tenía ese poder, mientras Brian me trataba como basura, era un as bajo la manga que nunca imaginó. Regresé a la fiesta, ignorando las miradas curiosas. Clara estaba al otro lado, en modo control de daños, hablando con el asistente de Brian y unos ejecutivos. Parecía una estrella, pero el estrés en sus ojos no desmentía. Pedí otra cerveza al camarero, quien me miró con una mezcla de respeto y miedo. ¿Una noche pesada?, preguntó. Solo calentando, respondí, levantando la botella. La venganza no tenía por qué ser inmediata. Podía esperar. Y cuando llegara el momento, Brian y Clara sufrirían las consecuencias. 3 días después, estaba en mi oficina en casa, una habitación de invitados con wifi decente, tomando café e ignorando una propuesta de un banco de Chicago. Clara se había ido a las 7:30, con su taza térmica y un silencio gélido. Desde la fiesta, alternaba entre ignorarme y hablarme con esa cortesía forzada que usan las parejas cuando están a punto de estallar. Mi teléfono vibró con un correo electrónico de mi socio, Marcus Chun. No Marcus, de ventas de BrickTech, sino el tipo que conocía todos los secretos de mis contratos. El correo electrónico era breve. Lucas, tenemos un problema. Alguien intentó acceder a las copias de seguridad de BrickTech anoche. No fue un ataque externo. Vino desde dentro. Se me aceleró el corazón. ¿Alguien de dentro? Esto olía a Brian, o peor aún, a Clara. Fui al dormitorio, donde mi madre, Ana, estaba recogiendo las cosas de Sofía. Mamá, ¿has visto a Clara usando mi portátil?, pregunté, intentando parecer despreocupada. Frunció el ceño. No, Lucas. Pero ha estado actuando de forma extraña desde la fiesta. ¿Qué pasa? Antes de que pudiera responder, entró Sofía con los auriculares puestos. Papá, mamá está diferente. Ayer estuvo hasta tarde con el teléfono, susurrando. Parecía nerviosa. Mi ira volvió con más fuerza. ¿Susurrándole a quién, Sofía?, pregunté con la voz tensa. Se encogió de hombros. No lo sé, papá. Pero no era para ti. Doña Ana se cruzó de brazos. Lucas, contrólate. No asustes a la niña. Pero si Clara esconde algo, tienes que averiguarlo. Esa noche, Clara llegó tarde, alegando una reunión. Cuando entró, yo estaba en la sala, esperando. ¿Dónde estabas, Clara?, pregunté sin rodeos. Puso los ojos en blanco. Trabajando, Lucas. A diferencia de ti, que siempre estás inventando conspiraciones. Me puse de pie con voz cortante. ¿Trabajando? ¿O susurrándole a Brian mientras intentas revisar mis archivos? Alguien se metió con los servidores de BrickTech, Clara. ¿Fuiste tú? Se puso pálida, pero replicó. Estás loca. ¿De qué me acusas ahora? De espía. Crece, Lucas. Doña Ana, que lo había oído todo desde la cocina, intervino. Clara, deja de mentir. Si le estás traicionando a mi hijo, admítelo. Clara estalló. ¿Mintiendo? Estoy manteniendo unida a esta familia mientras él me asfixia con celos. Quizás debería irme. Quise destrozar la mesa, pero Sofía estaba en las escaleras, escuchando. Para, mamá,
gritó con lágrimas en los ojos. Lo estás destrozando todo. Clara me miró desafiante. Si quieres la verdad, Lucas, te arrepentirás de investigar. Sonreí con frialdad. Investiga, Clara, porque cuando encuentre lo que escondes, tú y Brian me rogarán que pare. Esa noche, mientras se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Quiero saber quién intentó acceder a los servidores. Y si es Clara, está acabada. Estaba en mi oficina en casa, un rincón improvisado con café fuerte y una ira aún mayor, 3 días después de aquella fiesta infernal de Bricktech Media. El correo de mi socio, Marcus Chun, desató la ira. Bricktech está teniendo un mal día, jaja. Reenvió una cadena de mensajes de pánico corporativo, con la asistente de Brian, Jennifer, anunciando que los servidores del departamento creativo estaban caídos. Sospecha de corrupción de datos. Reuniones canceladas. Caos total. Marcus añadió, amigo, este es tu sistema. ¿Quieres arreglarlo o dejar que se jodan? Inicié sesión en el sistema administrativo con mis credenciales de administrador. Sí, aún tenía acceso, porque fui yo quien construyó la fortaleza digital de Bricktech. El problema era obvio. Su administrador, un novato engreído, ignoró 17 de mis alertas sobre una actualización crítica. Sin él, la base de datos colapsó cuando el departamento creativo intentó acceder a una presentación al mismo tiempo. Principiantes. Podría haberlo arreglado en 20 minutos. ¿Pero por qué lo haría? Brian, ese cabrón, me escupió la cara y dijo que Clara era suya. Mi ira me imploraba que lo dejara sudar, que se humillara delante de los clientes. Entonces sonó mi celular. Era Clara, con la voz tensa, como si estuviera en medio de una guerra. Lucas, los servidores no funcionan. Todo se ha paralizado. Tenemos una presentación en 3 horas y Brian está como loco, gritándoles a todos. Estoy desesperada. Hizo una pausa, y percibí el cansancio en su voz. Solo quería saber de ti. Este día ha sido un infierno. La culpa me agarró, pero la ira habló más fuerte. Es solo un fallo del sistema, Clara. Algo rápido, respondí secamente. Pero parece que tu jefe no sabe cómo dirigir sin gritar. Suspiró. No empieces, Lucas. Me tengo que ir. Te quiero. Sí, murmuré, colgando. Me quedé mirando la pantalla, con la solución a un clic de distancia. Una parte de mí quería ayudar, por su te quiero. Pero la otra parte, la que aún sentía el desprecio de Brian, quería verlo ahogarse en su propio caos. Entonces mi madre, Ana, entró en la oficina, con Sofía a cuestas. Lucas, Clara llamó llorando. Dijo que podría perder su trabajo por este lío en el trabajo. ¿No vas a ayudar?, preguntó Ana, con ese tono de alguien que espera que yo sea el héroe. Héroe, repliqué con voz cortante. Dejó que su jefe me humillara, mamá. ¿Y ahora llora porque el sistema falló? Quizás sea hora de que aprenda a ser leal. Sofía, vacilante, intervino. Papá, por favor. Sé que estás enojado, pero mamá está destrozada. Mi madre se cruzó de brazos. Lucas, tú eres mejor que esto. No dejes que tu hija sufra por culpa de la ira. Eso me sorprendió. Pero antes de poder responder, mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. Si sabes algo sobre los servidores, Lucas, dímelo ahora. Brian dice que alguien los saboteó. ¿Saboteados? ¡Qué audacia la suya! Respondí de inmediato. ¿Saboteados? Pregúntale a tu jefe cuántas veces ignoró mis advertencias. O mejor aún, pregúntale cuántas noches te tuvo trabajando. Minutos después, Clara llamó furiosa. ¿Qué insinúas, Lucas? ¿Que soy una traidora? ¿Que Brian y yo organizamos esto? Estás enfermo. Le gruñí. ¿Enfermo? Lo que es enfermo es que defiendas a este sinvergüenza mientras él me desprecia. ¿Quieres la verdad, Clara? Entonces dime, ¿qué haces en tus reuniones con él? Doña Ana, oyéndolo todo, estalló. Clara, deja de mentirle a mi hijo. Si me estás engañando, admítelo. Clara gritó por teléfono. ¿Mintiendo? Estoy manteniendo unida a esta familia mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas, para que aprendas. Sofía, con lágrimas en los ojos, me tiró del brazo. Papá, para. Lo estás destruyendo todo. Colgué el teléfono, furiosa. ¿Acaso Clara creía que podía culparme? ¿Acaso Brian creía que podía humillarme? Arreglaría el servidor, pero solo después de rastrear cada acceso, cada correo, cada secreto. Cuando descubriera la verdad, desearía no haberme desafiado nunca. Arreglé el servidor de Bricktech en 22 minutos porque, a pesar de todo, no soportaba la desesperación en la voz de Clara.
O quizás solo quería demostrar que era mejor que ese cabrón de Brian Cavanaugh. Limpié los datos dañados, actualicé el sistema e incluso optimicé algunas líneas de código, porque soy un profesional, incluso cuando el cliente es un imbécil que me escupió en la cara. Le escribí a mi compañero, Marcus, está arreglado. Han vuelto. Me respondió, eres demasiado amable. Habría dejado que se incendiara el circo. Pensé que era el final. Servidores funcionando, crisis evitada. Pero entonces Marcus reenvió un correo electrónico de Brian, enviado a toda la empresa, con ese tono imponente. Gracias a mi liderazgo y a mi rápida actuación, resolvimos la crisis técnica. Eso es lo que marca la diferencia en tiempos difíciles. A trabajar, equipo. Me reía a carcajadas, casi ahogándome con el café. ¿El tipo que le gritó a ti mientras yo lo salvaba ahora quería el crédito? Fue patético, pero perfecto. No sabía que cada solución del sistema tenía mi nombre grabado. Lucas Gray, el carpintero al que humilló. El jueves, Clara me llamó con voz suave, casi riendo. No te lo vas a creer, Lucas. La Junta ordenó una auditoría informática completa por la caída del servidor. Brian se jacta, dice que lo arregló todo, pero alguien allá arriba sabe de tecnología y quiere ver los registros. Sonreí, fingiendo sorpresa. ¿En serio? Qué interesante. Pero en el fondo, lo sabía. La auditoría destaparía mi contrato con British. Descubrirían que yo, el simple marido de Clara, era el cerebro detrás de sus sistemas. Brian se tragaría cada palabra que dijera en la fiesta. Esa noche, Clara llegó temprano a casa, pero el ambiente entre nosotras era tenso. Mi madre, Ana, estaba en la sala con mi hija, Sofía, haciendo la tarea. Cuando Clara entró, Ana la miró fijamente. ¿Ya resolviste tus problemas en el trabajo, Clara? ¿O sigues defendiendo a ese maldito jefe? Clara puso los ojos en blanco y tiró el bolso al sofá. Ana, para. No es así. Lucas está viendo cosas que no existen. Me puse de pie, con la ira volviendo como una ola. Cosas que no existen. Dijo que era suya, Clara, y te quedaste callada. Ahora los servidores están caídos y me llamas para pedir ayuda como si fuera tu empleada. Clara dio un paso al frente, con los ojos brillantes. ¿Qué quieres, Lucas? ¿Humillarme? Porque si es eso, felicidades, lo estás logrando. Quizás debería dejarte para dejar de vivir con una paranoica. Sofía, que había estado escuchando, gritó. Mamá, para. Estás lastimando a papá. Doña Ana intervino. Clara, respeta a mi nieta. Y a mi hijo. Si me estás engañando, admítelo. Clara explotó. ¿Engañar? Yo estoy manteniendo esta casa en pie mientras él me acusa. Quizás merezco a alguien que no me asfixie. Quise romper la mesa, pero Sofía estaba allí, llorando. Ya basta, ustedes dos, suplicó. Miré a Clara con la voz fría como el hielo. ¿Quieres libertad, Clara? Pues adelante. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, suplicarás volver. Rió con amargura. Demostrarlo. Te arrepentirás de haber investigado, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea cada acceso a los servidores. Quiero saber si Clara está involucrada en esto. Iba a descubrir la verdad, y cuando terminara, Brian y Clara pagarían caro lo que habían hecho. Estaba en Home Depot, comparando pinturas para una estantería, cuando mi teléfono empezó a vibrar como si estuviera poseído. Mensajes de Clara, uno tras otro, empezando con algo raro está pasando y terminando con llámame ahora. Era el código de esposa para decir explícame esto antes de que me ponga histérica. Respondí, balanceando el teléfono sobre mi hombro. Hola, cariño, dije, fingiendo calma mientras sostenía dos muestras de pintura como si fueran pistas de un crimen. Lucas, ¿qué has hecho? Espetó Clara, con una mezcla de pánico e incredulidad en su voz. El ruido de su oficina zumbaba de fondo, teléfonos, voces, el caos de un lunes. Estoy eligiendo entre madera americana temprana y nogal especial para una estantería. ¿Por qué? Respondí, sabiendo que no era eso lo que quería oír. Deja de hacer tonterías, espetó, alzando la voz. Ha salido el informe de auditoría y tu nombre está por todas partes. Dicen que no eres carpintero, que eres experto en ciberseguridad, que construiste los servidores de British. Es cierto. El secreto estaba sobre la mesa. Ya no había forma de ocultarlo. Sí, admití secamente. Hace 3 años, mi empresa consiguió el contrato. Yo instalé los sistemas, los cortafuegos, todo. No te lo dije porque, ¿para qué? Tú estabas concentrado en tu trabajo, yo en el mío. Era más fácil mantenerlo todo por separado. Clara se quedó en silencio y oí un portazo.
Se encerró en un rincón. Más fácil, repitió con voz cargada de desprecio. Lucas, ¿tienes idea de lo que está pasando? El director financiero dijo en la reunión que tu empresa nos había ahorrado millones. Brian se puso pálido, como si le hubieran dado un puñetazo. Sonreí con frialdad. Qué lástima por Brian. ¿Cómo lleva la noticia de que el carpintero es más importante que él? Clara resopló, pero había un dejo de satisfacción en su voz. Está flipando. Se quedó sin palabras en la reunión. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Pero, Lucas, esto es serio. Ahora todo el mundo sabe que no eres solo el marido de Clara. Incluso Janet, de Recursos Humanos, me preguntó si podías ayudarla con la seguridad de su red doméstica. Me reí, pero por dentro la ira seguía ardiendo. Brian me había humillado. Había dicho que Clara era suya y ella se había callado. Ahora las tornas habían cambiado, y él se iba a tragar cada palabra. Pero antes de que pudiera saborearlo, Clara llegó a casa esa noche con una expresión de alivio y tensión en el rostro. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala, viendo la televisión. Cuando Clara entró, Ana la miró fijamente. ¿Y bien, Clara? ¿Cómo está tu jefe ahora que sabe quién es Lucas en realidad? Clara tiró su bolso al sofá, irritada. Señora Ana, basta. No es así. Lucas me lo ocultó. ¿Qué se supone que haga sabiendo que mi marido es quien controla los servidores de la empresa? Me puse de pie con voz cortante. ¿Ocultarlo? Estaba protegiendo nuestras vidas, Clara. Mientras tú reías con Brian, yo tenía su empresa en mis manos. ¿Y tú? Lo defendiste cuando me escupió en la cara. Sofía, asustada, intentó intervenir. Papá, mamá, por favor, no peleen. Pero Clara explotó. ¿Quieres hablar de engaños, Lucas? Entonces dime por qué me mentiste durante años. Quizás debería dejarte para dejar de vivir con secretos. Doña Ana dio un golpe en la mesa. Clara, respeta a mi hijo. Él te dio un hogar, una familia, y tú defiendes a ese sinvergüenza de Brian, replicó Clara, con los ojos encendidos. ¿Familia? Me puso celosa y sospechosa. Quizás merezca a alguien que no me oculte la verdad. Quería destrozar algo, pero Sofía estaba allí, llorando. Para. Lo estás arruinando todo, gritó. Miré a Clara con voz fría. ¿Quieres la verdad, Clara? Pues prepárate, porque voy a desenterrar todos los secretos que tenéis tú y Brian. Y cuando los encuentre, me suplicarás que pare. Se rió con amargura. Cava, Lucas. Pero cuando no encuentres nada, no vengas a llorar. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Él rastrea cada inicio de sesión, cada correo electrónico, cada acceso. Quiero saber si Clara o Brian intentaron manipular los servidores. Iba a cambiar las tornas. ¿Creían que podían humillarme? Iba a obligarlos a tragarse cada palabra. Sosteniendo una lata de pintura como si pudiera darme respuestas, Clara me llamó, con la voz cargada de sorpresa y un tono que sonaba a traición. Lucas, ¿por qué nunca me lo dijiste? Preguntó, con el ruido de la oficina de Bricktech de fondo. Todo el mundo sabe ahora que no eres solo un carpintero. Tú construiste los servidores de la empresa. Y humillaste a Brian en la fiesta con las credenciales que lo respaldaban. Apreté el tintero con más fuerza. La ira de la noche de la fiesta volvía a mí. ¿Qué te dije, Clara? ¿Que soy quien mantiene el imperio de tu jefe a flote? No pensé que fuera necesario. Estabas entretenida riéndote con él mientras me escupía en la cara. Resopló, pero no con enfado. Era el sonido de alguien intentando comprender el mundo que se estaba poniendo patas arriba. No lo entiendes, Lucas. Brian está destrozado. Sandra, de atención al cliente, le preguntó delante de todos por qué llamaba carpintero a nuestro consultor crítico. Está encerrado en su oficina, escondido. Sonreí con frialdad. Qué lástima. Quizás ahora aprenda a no tratar a los demás como basura. Clara rió, con una risa medio histérica. Eres famoso aquí, Lucas. Marcus, de ventas, quiere contratarte. Débora, de contabilidad, dijo que me gané la lotería casándome contigo. Y hay 17 solicitudes de contacto en LinkedIn esperándote. Podía sentir su satisfacción, pero también la tensión. Pero, Lucas, ¿por qué me ocultaste esto? Me hiciste quedar como una idiota. ¿Idiota? Repliqué con voz cortante. Idiota. Qué callada eres mientras Brian me humillaba y decía que eras suya. Solo soy el tipo que te quiere, Clara, el que construye estanterías y sistemas. No necesitaba decírtelo para demostrarte nada. Se quedó callada, y oí un portazo de fondo. Tienes razón, admitió en voz baja. Pero esto lo cambia todo. Está enfadado.
Lucas. Y yo estoy en medio de todo. Esa noche, Clara llegó a casa con una mezcla de alivio y miedo en el rostro. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban cenando en la sala. Ana la miró fijamente. ¿Y bien, Clara? ¿Cómo está tu jefe ahora que sabe que mi hijo es el cerebro de su empresa? Clara suspiró, dejando caer su bolso. Ana, para. No es tan sencillo. Lucas me ocultó esto, y ahora Brian me presiona para que le explique quién es mi marido. Me puse de pie, con la sangre hirviendo. ¿Presionándote? Te presiona porque sabe que perdió. Clara. Te trató como un objeto y tú se lo permitiste. Ahora que está en su esquina, vienes a culparme. Clara dio un paso al frente, con los ojos brillantes. ¿Culparme? Me mentiste durante años. Lucas. ¿Qué hago sabiendo que mi esposo es más importante que mi jefe y nunca me lo dijiste? Sofía, asustada, gritó. Para, mamá. Deja de pelear con papá. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Y a mi hijo. Si estás del lado de ese sinvergüenza de Brian, confiesa. Clara explotó. ¿De su lado? Estoy intentando salvar mi trabajo mientras Lucas me bombardea la carrera. Quizás debería dejarte para dejar de vivir con mentiras. Quise romper la silla, pero Sofía estaba allí, llorando. Lo estás destruyendo todo, gritó. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres dejarme, Clara? Adelante. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, volverás a rastras. Rió con amargura. Demostrarlo, te arrepentirás de haber investigado, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Correos, inicios de sesión, conversaciones. Quiero todos los secretos que Clara y Brian ocultan. Descubriría la verdad, y cuando terminara, me pedirían perdón, pero no se lo concedería. Estaba haciendo fila en Home Depot, sosteniendo latas de pintura como trofeos de una batalla que aún no había ganado. Clara me llamó, con la voz entre la sorpresa y un ligero orgullo. Lucas, la oficina es un desastre, dijo, con el ruido de teléfonos y voces de fondo. La gente me mira diferente, como si fuera más interesante porque no eres solo carpintero. Brian intentó hablar conmigo hoy. Dijo que estaba borracho en la fiesta, que no quería decir nada. Sin resentimientos, dijo. Sin excusas, solo tonterías. Apreté el teléfono con fuerza, la ira de la noche en la fiesta regresó como un puñetazo. Sin resentimientos, me escupió la cara, Clara, y dijo que era suya. ¿Y qué hiciste? Te marchaste riendo con él. Suspiró, pero había un dejo de satisfacción en su voz. No me reí, Lucas. Lo interrumpí y me fui. El tipo palideció, como si le hubiera pisoteado el ego. Sonreí con frialdad. Bien, Clara. Pero todavía cree que puede tratarte como un trofeo. Y lo dejaste por mucho tiempo. Guardó silencio y luego preguntó en voz baja. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Qué diriges Bricktech? Me sentí como una idiota. Mi voz era cortante. ¿Idiota? Estaba siendo el esposo que te ama, Clara, no el tipo que necesitaba presumir. Mientras tú brillabas con Brian, yo dirigía a sus servidores. Y me humilló delante de ti. Resopló, casi riendo. Tienes razón. Se está muriendo por dentro ahora mismo. Sandra le preguntó delante de todos por qué te llamó carpintero. Está encerrado en su oficina, fingiendo que todo está bien. Que sufra, repliqué. Pero, Clara, dime, ¿por qué sigues defendiendo a este sinvergüenza? Dudó, y el silencio fue como un cuchillo. No lo defiendo, Lucas. Pero es mi trabajo. Mi carrera. Quise gritar, pero me contuve. ¿Carrera? ¿O lealtad? Porque es hora de elegir un bando. Esa noche, Clara llegó a casa con una expresión que mezclaba cansancio y desafío. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala viendo la tele. Ana la miró fijamente. Y entonces, Clara, sigues del lado de ese jefe miserable que humilló a mi hijo. Clara tiró su bolso al sofá, irritada. Ana, basta. Lucas ocultó que es el dueño de los servidores de la empresa. ¿Y si soy la última en enterarme? Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿La última en enterarte? Te protegí, Clara, mientras dejabas que Brian me aplastara. Dijo que era suya y te callaste. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo? Sofía, sobresaltada, gritó. Papá, mamá, paren. Me están asustando. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Y a mi hijo. Si me estás engañando, admítelo. Clara explotó, con los ojos brillantes. ¿Trampas?
Estoy manteniendo esta casa en pie mientras Lucas me acusa de todo. Quizás debería dejarte para que dejes de vivir con una paranoica. Quise romper la pared, pero Sofía estaba allí, llorando. Basta, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres dejarme, Clara? Adelante. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, volverás a rastras y suplicarás perdón. Se rió con amargura. ¿Probarlo? Te arrepentirás de haber investigado, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Regístralo todo. Correos, inicios de sesión, llamadas. Quiero saber cada movimiento de Clara y Brian. Desenterraría la verdad, y cuando terminara, me suplicarían, pero no perdonaría. Estaba en mi oficina improvisada, gestionando una auditoría de seguridad para una farmacéutica, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Clara. Me acorraló en la sala de descanso. Sabía exactamente quién era. Brian Cavanaugh, el cabrón que me escupió en la cara y dijo que Clara era suya. Antes de que pudiera responder, me llamó con una voz cortante. Lucas, intentó culparme. Dijo que debería haberte presentado como el camarero, que lo avergoncé en la fiesta. Me levanté tan rápido que mi silla se estrelló contra la pared. ¿Qué? Gruñí, con el puño apretado, preguntándome cuántos pasos me tomaría llegar a Bricktage y reprender a ese imbécil. Clara se rió. Una risa aguda y despectiva. Se lo espeté en la cara. Quizás no deberías haberle dicho a mi marido que esperara su turno. Su cara, Lucas, parecía que le había dado un puñetazo. Sonreí a pesar de mi enfado. Esa es mi chica. ¿Qué te ha hecho? Tartamudeaba como un idiota, dijo con un toque de placer. Intentó decir que era un malentendido, pero Sandra, de atención al cliente, lo oyó todo. En 20 minutos, toda la oficina lo supo. Incluso Marcus, de ventas, está apostando a que Brian renunciará o lo echarán. Reí con frialdad. 3-1 a que se irá llorando, pero es demasiado arrogante para renunciar. Tendrán que sacarlo a rastras. Clara resopló. Exactamente. Está encerrado en su oficina, fingiendo que todo está bien, pero se está muriendo por dentro. ¿Y cómo estás? Pregunté, porque a pesar de todo, seguía preocupado por ella. Extrañamente bien, admitió con voz más relajada. Durante 3 años, me tragué el ego de Brian, hice la vista gorda ante sus comentarios. Pero ahora, todo el mundo sabe que te faltó al respeto e intentó robarte el crédito. Es liberador. Mi ira regresó como una ola. ¿Liberador? ¿Y dónde estaba ese coraje cuando me humilló delante de ti, Clara? Te quedaste callada mientras él decía que eras suya. Dudó, y el silencio la cortó como un cristal. Lucas, estaba protegiendo mi trabajo. Pero ahora, sé que metí la pata. Quise gritar, pero me contuve. ¿Te equivocaste? Dejaste que me aplastara, Clara. Y ahora quieres que lo olvide, replicó ella, alzando la voz. ¿Olvidar? Ocultaste que eras el hombre detrás de la empresa. ¿Y si soy la última en enterarme? Esa noche, Clara llegó a casa con una expresión de alivio y tensión. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala, cenando. Ana la miró fijamente. Y entonces, Clara, sigues defendiendo a ese jefe que humilló a mi hijo. Clara tiró su bolso al sofá, irritada. Ana, para. Hoy le planté cara a Brian, pero Lucas me mintió durante años. ¿Qué hago siendo la esposa de un genio que nunca me dijo nada? Me puse de pie, con la voz como un trueno. Mentir. Te protegí, Clara, mientras te reías con Brian y me dejaste hacer el payaso. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo, Sofía, asustada, gritó. Papá, mamá, paren. Doña Ana dio un golpe en la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si le estás engañando a mi hijo, admítelo. Clara explotó. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa en pie mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas, para dejar de vivir con la desconfianza. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, volverás arrastrándote y suplicarás perdón. Rió con amargura. ¿Probarlo? Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Quiero cada correo electrónico, cada inicio de sesión, cada secreto. Brian y Clara lo pagarán caro. Descubriría la verdad, y cuando terminara, suplicarían, sin posibilidad de perdón. Disfrutaba de la caída de Brian Cavanaugh como si fuera un vino caro. En los días posteriores a la auditoría,
Clara me mantuvo informado del caos en Brightech. Brian intentó hacerse la víctima, quejándose con sus otros jefes de que era un malentendido. No funcionó. Cuando pasas años siendo un arrogante imbécil, nadie sale corriendo a defenderte. Los ejecutivos, en cambio, descubrieron quién era yo y decidieron que era su juguete nuevo y brillante. Correos electrónicos con invitaciones a cenas, cafés y un tipo de la alta dirección pidiendo estrategias de transformación digital. En otras palabras, consultoría gratuita. Los ignoré a todos, con educación pero con firmeza. No quería ser la mascota de Brightech. Mi trabajo era mantener sus servidores en funcionamiento, no besar las botas de los ejecutivos. 3 semanas después, Clara fue ascendida. No al puesto de Brian, todavía no, sino a uno de mayor jerarquía, con mejor sueldo, oficina propia, lo mejor de todo, una nueva jefa, Catherine Shan, una vicepresidenta que, según los rumores, era todo lo que Brian no era, profesional, respetuosa y competente. Cenamos en nuestro restaurante italiano favorito para celebrarlo, con vino que no estaba en oferta y pasta que no tuvimos que cocinar. Clara hizo girar su copa, mirándome. Catherine te preguntó si aceptarías un nuevo proyecto, algo sobre ciberseguridad para clientes internacionales. Dijo que eres selectivo con los contratos. Corté mi pollo a la parmesana, riendo. ¿Selectivo? No trabajo donde el jefe de mi esposa me escupe en la cara. Clara casi se atragantó con el vino, riendo a carcajadas. Bueno, está bien. Pero, Lucas, no tenías que ocultar que eras el cerebro de la empresa. Me hiciste quedar como un idiota. Mi ira regresó, aguda. ¿Idiota? Dejaste que Brian me humillara, Clara, diciendo que era suyo. ¿Y ahora quieres hablar de secretos? ¿Cuántas reuniones con él fueron solo de trabajo? Me apretó la mano por encima de la mesa, con la mirada suavizada. Tienes razón, Lucas. La he cagado. Pero este ascenso es mío. No tiene nada que ver contigo. Sonreí a pesar de mi enfado. Nunca lo fui, Clara. Eres increíble en lo que haces. Pero admítelo, ver cómo se joden a Brian es un lujo. Se rió, pero con un toque de cautela. Es tranquilo, menos pavoneante. Pero los hombres como él no cambian. Solo esperan la siguiente oportunidad para demostrar quiénes son. Esa noche, en casa, la tensión volvió. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala viendo la tele. Ana miró a Clara con recelo. Y entonces, Clara, ¿estás contenta con el ascenso mientras tu maldito jefe se lame las heridas? Clara suspiró, dejando caer el bolso. Ana, para. Le planté cara a Brian, pero Lucas me mintió durante años. ¿Cómo se supone que voy a ser la última en enterarme de que él es el dueño de los servidores? Me puse de pie, con la voz como un trueno. Mentir. Te protegí, Clara, mientras te reías con Brian y me dejaste hacer el payaso. ¿Cuántas veces te pidió que trabajaras hasta tarde? Sofía, sobresaltada, gritó. Papá, mamá, paren. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si le estás engañando a mi hijo, admítelo. Clara explotó. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas, para dejar de vivir con la desconfianza. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, te humillarás. Rió con amargura. Demostrarlo, te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Quiero cada correo electrónico, cada inicio de sesión. Si Clara o Brian ocultan algo, lo averiguaré. El juego apenas comenzaba, y les iba a hacer pagar caro. Estaba trabajando desde casa, revisando una auditoría de seguridad, cuando un correo electrónico de la jefa de recursos humanos de Brightech, Ángela Martínez, casi me hace derramar el café de la risa. Asunto: solicitud de consulta profesional confidencial. Traducción: queremos que nos cuentes todo sobre la fiesta para que podamos decidir si podemos despedir a Brian sin emprender acciones legales. Llamé a Clara inmediatamente. ¿Sabías de esto?, pregunté, imaginando a Brian sudando frío. ¿Sabías qué?, respondió distraídamente, probablemente en medio de una presentación de marketing. Recursos Humanos quiere que vaya a hablar de la fiesta. Una queja formal contra Brian. La oí jadear. Dios mío, Lucas, esto es serio. Están preparando un caso contra él. Su voz tenía un dejo de satisfacción. Por fin puede pagar por lo que hizo. Sonreí fríamente. No le podría pasar a nadie más merecedor. El martes, me puse mi traje bueno,
el que usé para la boda de mi prima, y conduje hasta el edificio de espejos de British, una aberración de cristal que gritaba, «Somos ricos y modernos». En el ascensor, sonaba una música de jazz irritante, como si me preparara para una ejecución corporativa. Ángela Martínez me recibió en el piso 14 con la profesionalidad de quien ha visto todo tipo de disparates. «Señor Gray, gracias por venir. Sé que es inusual». «Encantado de ayudar», respondí, queriendo decir, «encantado de enterrar a Brian». En la sala de conferencias, había un abogado, una mujer con una laptop tomando notas y Jennifer, la asistente de Brian, que parecía que preferiría estar en el dentista. Ángela empezó, «Estamos revisando una queja sobre conducta inapropiada en la fiesta. Queremos tu testimonio como testigo». Me recosté en mi asiento, con la ira de la noche de la fiesta de vuelta. Brian llamó a mi esposa, suya, y me escupió en la cara. «¿Te parece suficiente esa conducta inapropiada?» Jennifer tragó saliva y el abogado anotó algo. Ángela mantuvo la compostura. «Entendemos que fue un momento tenso. ¿Puedes dar más detalles?» Sonreí con frialdad. «¿Detalles?» Me humilló delante de todos, diciendo que solo era un carpintero, cuando yo soy el que mantiene sus servidores en funcionamiento. «¿Quieres más?» Pregúntale a Clara cómo se quedó callada mientras él me aplastaba. Esa noche, le conté todo a Clara en casa. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala, escuchando. Ana dio un puñetazo en la mesa. «Ese Brian es un cabrón. ¿Y tú, Clara, por qué no defendiste a mi hijo?» Clara suspiró, irritada. «Ana, lo confronté después. Pero Lucas ocultó que era el genio de los camareros. ¿Y si soy la última en enterarme?» Me puse de pie, con la voz como un trueno. «¿La última en enterarte? Dejaste que Brian me humillara, Clara. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo, Sofía, sobresaltada, gritó, «Papá, mamá, paren». Doña Ana estalló. «Clara, respeta a mi nieta. Si le estás engañando a mi hijo, admítelo». Clara replicó con los ojos encendidos, «¿Engañándolo? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas». Sofía, llorando, suplicó, «Lo estás destruyendo todo». Miré a Clara con voz gélida. «¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, te arrastrarás». Se rió con amargura. «Demostrarlo. Te arrepentirás, Lucas». Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. «Regístralo todo. Quiero cada correo electrónico, cada inicio de sesión. Brian se está cayendo, y Clara me acompañará si oculta algo. Descubriría la verdad, y lo pagarían caro». Estaba en la sala de conferencias de British, frente a Ángela Martínez, la jefa de recursos humanos, junto con un abogado impasible, una mujer tomando notas y Jennifer, la asistente de Brian, que parecía querer desaparecer. Ángela abrió la carpeta con una mirada seria. «Señor Gray, ¿puede describir lo que pasó en la fiesta del 12 de septiembre?» Le conté todo, con calma, pero con la ira aún ardiendo. Brian se acercó, me llamó carpintero como si fuera un insulto, dijo que Clara era suya, en el trabajo y que esperara mi turno. Luego me escupió en la cara. No literalmente, sino con ese desprecio que es peor que una bofetada. Los dedos de la mujer revoloteaban sobre el teclado. Jennifer pareció encogerse en su silla. Ángela preguntó, «¿Hubo testigos?» Sonreí con frialdad. «Unos 40. El bar estaba abarrotado. Pregúntale a cualquiera, a menos que estuvieran ocupados con los camarones». Ángela tomó nota y sacó un iPad. «Queremos que confirmes que esta grabación es exacta». Era un vídeo, probablemente de Sandra, de la camarera. Allí estaba Brian, borracho, tambaleándose, diciendo, «Es mía en el trabajo. Espera tu turno». Y el escupitajo, despreocupado, como si yo fuera basura. Mi respuesta resonó con claridad. «¿En serio? ¿Es su jefa? Porque esto es material para vídeos de capacitación de recursos humanos». En la sala, el abogado reprimió una sonrisa, y la mujer de las notas tosió, disimulando una risa. «Sí», confirmé, devolviéndole el iPad. «Exactamente». Ángela continuó, «¿Cómo te sentiste?» Casi puse los ojos en blanco ante la pregunta de recursos humanos. «Una falta de respeto», respondí secamente. Me escupió en la cara. Dijo que mi esposa era suya. «Eso es poco profesional. Es un acto de brutalidad. Si fuera él, ya estaría escribiendo una larga publicación en LinkedIn sobre un ambiente tóxico». Jennifer soltó un sonido, quizás una risa ahogada, y todos fingieron ignorarla. Esa noche, le conté todo a Clara en casa.
Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala cenando. Ana dio un puñetazo en la mesa. Ese Brian es un cerdo. ¿Y tú, Clara, por qué no defendiste a mi hijo esa noche? Clara suspiró, irritada. Ana, lo confronté después. Pero Lucas ocultó que él era el cerebro detrás de los camareros. ¿Y si soy la última en enterarme? Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿La última en enterarte? Dejaste que Brian me humillara, Clara, riéndote con él mientras decía que era suya. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo? Sofía, asustada, gritó, papá, mamá, paren. Doña Ana estalló. Clara, respeta a mi nieta. Si le estás engañando a mi hijo, admítelo. Clara replicó con los ojos brillantes, ¿engañándolo? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó, lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultan, te arrastrarás. Se rió con amargura. Demostrarlo. Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Correos, inicios de sesión, llamadas. Quiero saber cada movimiento de Clara y Brian. Pagarán caro lo que hicieron. Salí de la reunión con recursos humanos de Bricktech sintiendo que se me había apaciguado la ira. Les conté todo, como Brian Cavanaugh, borracho, me había llamado carpintero como si fuera un insulto. Había dicho que Clara era suya en el trabajo y me había escupido en la cara con el desprecio de quien se cree intocable. Mostraron un vídeo, probablemente de Sandra, que captaba cada palabra repugnante. Es mía en el trabajo. Espera tu turno. Mi respuesta fue un eco. ¿En serio eres su jefe? Eso es material de formación de recursos humanos. Angela, la jefa de recursos humanos, se mantuvo neutral, pero su tono denotaba que los días de Brian estaban contados. Señor Gray, en nombre de Bricktech, le pido disculpas, dijo. Este comportamiento no refleja nuestros valores. Respondí secamente, guárdese sus disculpas para los empleados que lo aguantaron a diario. Salí del edificio con una sonrisa fría. 3 días después, Clara me envió un mensaje. Brian está suspendido. Investigación en curso. 2 semanas después, renunció para buscar nuevas oportunidades. El código corporativo para decir iba a ser despedido. Así que se fue. Recibí una cesta de chocolates y un café caro del equipo ejecutivo, con un acuerdo de confidencialidad que rechacé. Mi silencio valía más que su dinero. 3 meses después, Bricktech era diferente. Sin Brian, el ambiente era despejado, como si el aire se hubiera despejado. Clara llegó a casa una tarde de enero, con copos de nieve en el pelo, y soltó la bomba. Me han ofrecido el trabajo de Brian. Dejé el taladro. Estaba construyendo un zapatero para el recibidor, porque nuestra entrada parecía un campo de batalla, y la miré fijamente. Repito. Sonrió, con esa sonrisa universitaria que me enamoraba. Director creativo. Catherine me lo ha ofrecido hoy. Lo tengo, Lucas. La levanté del suelo, haciéndola girar en el garaje, mientras ella reía a carcajadas. Esa es mi chica. Te dije que eras demasiado ruda para ese sitio. Me dio una palmada en el hombro, sin dejar de sonreír. No seas cruel. Se ha ido. Podemos ser amables en la victoria. Amables, repliqué, bajándola. Prefiero disfrutar de su mirada derrotada en mi mente. El ascenso lo incluía todo. Un buen sueldo, un lugar de estacionamiento, respeto. Clara brillaba, pero la sombra de la traición aún persistía. Esa noche, mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Ana miró a Clara con recelo. Felicidades, Clara. ¿Y ahora qué? ¿Vas a olvidar que dejaste que ese cabrón humillara a mi hijo? Clara suspiró, irritada. Ana, confronté a Brian. Y Lucas ocultó que él era el cerebro detrás de los servidores. ¿Y si soy la última en enterarme? Me puse de pie con voz aguda. ¿La última en enterarte? Dejaste que me aplastara, Clara, mientras te reías con él. ¿Cuántas reuniones con Brian fueron solo trabajo? Sofía, sobresaltada, gritó, papá, mamá, paren. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si traicionaste a mi hijo, reconócelo, estalló Clara. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó, lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultaban,
te arrastrarás. Se rió con amargura. Probarlo, te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Correos, inicios de sesión, llamadas. Quiero saber si Clara estaba involucrada con Brian. Su ascenso fue una victoria, pero la sospecha seguía latente. Iba a descubrir la verdad, y lo pagarían caro. Estaba en la cocina con Clara, picando cebolla mientras ella cocinaba, o mejor dicho, mientras yo robaba pimientos y estorbaba. Estaba radiante, contándome cómo había transformado el departamento creativo de Brightech. La gente me habla como si fuera humana, Lucas. No por miedo ni por adularme. Es revolucionario. Sonreí y le di un beso en la frente. Eso es respeto, cariño. Te lo has ganado. Se rió, robándome el pimiento. Respeto. En Brightech, un milagro. La fiesta anual de la empresa, meses después, se celebró en la misma terraza elegante, con la misma banda de jazz improvisada y canapés caros. Clara estaba nerviosa. Lucas, nada de dramas esta vez, me instó, mientras me arreglaba la corbata. Yo nunca empiezo dramas, respondí riendo. Solo termino lo que otros empiezan. Me lanzó un calcetín. En serio. Es mi primer evento como directora creativa. Tiene que ser perfecto. Entonces no invites a nadie que escupa, le espeté, y ella rió a pesar de la tensión. En la fiesta, el ambiente era diferente. Nada de miradas arrogantes ni palmaditas condescendientes. Me trataban como a una persona, no como al marido carpintero. Marcus, ahora obsesionado con los NFT, me acorraló en la barra. Lucas, tío, creo que me están hackeando el wifi. ¿Puedes echar un vistazo? Parpadeé, conteniendo la risa. Cobro $200 la hora, Marcus. Palideció. ¿En serio? Tranquilo, cambia la contraseña del router y usa WPA3. Gratis, solo por esta vez. Me dio un puñetazo en el hombro, un poco avergonzado, pero aliviado. Una diseñadora se acercó tímidamente. He oído que haces muebles. Quiero una estantería a medida. ¿Te animas? Clara, que apareció con 2 copas de vino, rió. No tiene Instagram, cariño. Vive en un vacío de redes sociales. Perezoso, no zen, corregí. Envía las medidas y lo que quieras. No prometo nada, pero me gustan los retos. Sonrió emocionada. La velada transcurrió tranquilamente, hasta que Clara me llevó aparte. Estoy contenta, Lucas. Pero todavía lo siento rondando. Brian. Se ha ido, pero, ¿y nosotros? Esa noche, en casa, la tensión volvió. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Ana miró a Clara con recelo. Y entonces, Clara, ahora te tratan como a una reina, pero, ¿y mi hijo? Ya olvidaste que dejaste que ese cabrón te humillara. Clara suspiró, irritada. Ana, confronté a Brian. Pero Lucas ocultó que era el genio de la criada. ¿Y si soy la última en enterarme? Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿La última en enterarte? Dejaste que Brian me aplastara, Clara, mientras te reías con él. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo? Sofía, sobresaltada, gritó, papá, mamá, paren. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si traicionaste a mi hijo, reconócelo, estalló Clara. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó, lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultaban, te arrastrarás. Se rió con amargura. ¿Probarlo? Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Correos, inicios de sesión, llamadas. Quiero saber si Clara estaba involucrada con Brian. Su ascenso fue una victoria, pero la sospecha seguía latente. Iba a descubrir la verdad, y lo pagarían caro. Estaba en la fiesta anual de Brightech, y esta vez el ambiente era diferente. Se acabaron las miradas arrogantes y las palmaditas en la espalda. Me trataban como a una persona, no como al marido carpintero. Débora, de contabilidad, preguntó sobre el cifrado de documentos personales. Sandra, de atención al cliente, quería saber si su casa inteligente estaba siendo hackeada. Incluso un desarrollador junior, Travis, se me acercó para felicitarme. Su sistema es una obra maestra, señor Gray. El canal de Slack de ti idolatra sus protocolos de autenticación. Me sonrojé, un poco avergonzado. Gracias, amigo.
Es mi trabajo. Clara se acercó riendo. ¿Tienes fans, Lucas? ¿Qué te parece? Raro, pero mola, admití. Cerca de la barra, se formó un grupo a mi alrededor. Técnicos, creativos, curiosos. Me preguntaron sobre pruebas de penetración, cortafuegos e incluso si era un agente secreto por mi habilidad con la carpintería. Regla 1. Bromeé. Ya mi tercera cerveza. Nunca subestimes a un tipo con un martillo. Regla 2. Nunca subestimes a un tipo con un cortafuegos. Regla 3. Si alguien te escupe en una fiesta, asegúrate de grabar un vídeo. A recursos humanos le encanta. La risa estalló, genuina. Todos sabían del escándalo de Brian. Clara me miró, orgullosa pero con un toque de tensión. Después, apoyó la cabeza en mi hombro. Gracias por ser tú, Lucas. Por plantarle cara. Por no dejarme justificarlo. La besé en la frente. Eres increíble, Clara. Siempre lo has sido. Pero la sombra de la traición aún persistía. En casa, esa noche reavivó la llama. Mi madre, doña Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Doña Ana la miró fijamente. Y entonces, Clara, ahora te están adulando. Pero, ¿y mi hijo? Has olvidado que dejaste que ese cerdo te humillara. Clara tiró su bolso al sofá, irritada. Señora Ana, confronté a Brian. Pero Lucas ocultó que era el genio del servicio. ¿Qué me pasa, siendo la última en enterarme? Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿La última en enterarme? Dejaste que Brian me aplastara, Clara, mientras te reías con él. ¿Cuántas reuniones con él fueron solo trabajo? Sofía, sobresaltada, gritó. Papá, mamá, paren. La señora Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si traicionaste a mi hijo, reconócelo. Clara explotó. ¿Engañar? Estoy apoyando a esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero cuando demuestre lo que tú y Brian ocultaban, te humillarás. Se rió con amargura. ¿Probarlo? Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, llamé a Marcus. Rastrea todo. Correos, inicios de sesión, llamadas. Quiero todos los secretos de Clara y Brian. Llegó septiembre y estaba en Chicago, participando en un panel en una conferencia de ciberseguridad. Mi reputación había crecido. Ya no era solo el que salvaba el wifi de casa. Mientras hablaba de exploits de día cero, mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus. Encontré algo. Correos entre Clara y Brian, antes de que lo despidieran. No es lo que crees, pero es importante. ¿Quieres que te lo envíe? Se me heló la sangre. Respondí. Envíalo ahora. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y se lo iba a hacer pagar caro. Estaba paseando por el laberinto de stands de la conferencia de ciberseguridad de Chicago, un poco perdido entre drones de seguridad y startups que vendían soluciones inútiles, cuando lo vi. Brian Cavanaugh. Allí estaba, en un stand de Secure Flow Solutions, con un polo barato y una sonrisa forzada, haciendo una demostración a dos tipos aburridos. El tipo que me escupió en la cara, dijo que Clara era suya y se creía el rey de Bricktech, ahora era un vendedor de segunda. El universo, con su sádico sentido del humor, no me decepcionó. Podría haber pasado de largo, haber madurado y haberlo dejado pasar. Pero soy lo suficientemente mezquino como para saborear la justicia cuando llega. Me acerqué a la cabina con las manos en los bolsillos, con la naturalidad de quien pide un café. Brian no me reconoció al instante. Su mirada de vendedor evaluó si valía la pena la charla. Entonces, me impactó. Vi al tipo pasar de la sorpresa al miedo y luego a la vergüenza en 3 segundos, como si se hubiera tragado una rana viva. Lucas, balbuceó, con la voz quebrada. Vaya, no esperaba verte aquí. Cogí un folleto barato del puesto, fingiendo leerlo. Qué curioso, Brian. Trabajo en ciberseguridad. Estoy en una conferencia de ciberseguridad. ¿Dónde más podría estar? Estaba sudando, con la frente brillante a pesar del aire acondicionado. Estuviste en el panel de infraestructura, ¿verdad? Vi. Bueno, había mucha gente aquí. El puesto estaba vacío, salvo por un tipo que parecía dormir de pie. Lo sé, dije, con sarcasmo. Se hizo un silencio denso, de esos que te dan ganas de salir corriendo. Chasqueó un bolígrafo con nerviosismo. Su polo barato era muy distinto a sus anteriores trajes caros. Estás bien, ¿verdad? Un gran panel, asesorando a grandes empresas, intentó, forzando un tono amable. Genial, respondí con frialdad.
Clara también, por cierto. Ahora es directora creativa. Tu antiguo título, pero mucho mejor. Su equipo está contento, es productivo y no anda con pies de plomo. Es curioso cómo funciona cuando no tratas a la gente como basura. Su rostro se ensombreció, palideciendo. Mira, Lucas, esa noche. ¿La noche que me escupiste en la cara? Interrumpí con voz cortante pero tranquila, como si hablara del tiempo. ¿Cuándo me dijiste que tenía que esperar mi turno con mi propia esposa? Tragó saliva sin responder. Sonreí con crueldad. Tranquilo, Brian. Recursos Humanos se encargó. Buen vídeo, por cierto. Se quedó callado y me alejé, saboreando cada segundo de su humillación. Esa noche, en casa, se lo conté a Clara. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Ana dio un puñetazo en la mesa. Ese cabrón se lo merecía. ¿Y tú, Clara, por qué dejaste que humillara a mi hijo esa noche? Clara suspiró, irritada. Ana, luego confronté a Brian. Pero Lucas ocultó que era el genio del servicio. Me puse de pie, con la voz como un trueno. ¿Esconderme? Dejaste que me aplastara, Clara, mientras te reías con él. ¿Cuántas reuniones con Brian fueron solo trabajo? Sofía, asustada, gritó. Papá, mamá, paren. Doña Ana estalló. Clara, respeta a mi nieta. Si traicionaste a mi hijo, admítelo. Clara replicó. ¿Traición? Estoy apoyando esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero los correos que encontró Marcus te harán humillarte. Rió con amargura. ¿Correos? Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, abrí los archivos que Marcus me había enviado. Correos entre ella y Brian, antes de su despido. No era una traición a su amor, sino algo peor, secretos corporativos. Me hirvió la sangre. La verdad estaba en mis manos, y lo iban a pagar caro. Me quedé mirando a Brian Cavanaugh en el patético stand de Secure Flow Solutions, con su polo barato y una sonrisa falsa. Tartamudeó mi nombre, sudando como si el aire acondicionado se hubiera estropeado. Lucas, no esperaba verte aquí. Cogí un folleto barato, fingiendo interés. La ciberseguridad es mi mundo, Brian. ¿Dónde más estaría? Intentó hablar de mi panel, pero el stand vacío gritaba fracaso. Parece que está lleno, espeté, con un sarcasmo cortante. Chasqueó un bolígrafo con nerviosismo mientras lo miraba fijamente. Estoy bien, ¿sabes? Y Clara, ahora directora creativa, transformó su antiguo puesto en algo mejor. El equipo está contento y es productivo. Es curioso cómo funciona cuando no tratas a la gente como basura. Su rostro se ensombreció. Mira, Lucas, esa noche. La noche que me escupiste en la cara, interrumpí con voz cortante. ¿Cuándo dijiste que mi esposa era tuya? No te disculpaste, Brian. Pusiste excusas. Culpo a Clara por no haberte avisado sobre mí. Como si fuera su responsabilidad limpiar tu desastre. Abrió la boca, pero no salió nada. No quiero nada de ti, continué, tirando el folleto sobre la mesa. Lo tenías todo, posición, respeto, poder, y lo desperdiciaste porque no sabes tratar a la gente como seres humanos. Ahora estás aquí, en un puesto vacío, vendiendo software genérico. Mientras tanto, Clara dirige su antiguo departamento, y yo asesoro a quienes valoran la competencia, no el ego. Le di una palmadita en el hombro, imitando el gesto arrogante que había usado conmigo en la fiesta. Buena suerte, amigo. Me fui sin mirar atrás, con el corazón latiéndome de satisfacción. Le escribí a Clara. ¿Adivina con quién me encontré? Brian, en un puesto. Tan humilde que casi me dio pena. Casi. Ella respondió. Dios mío. Terapéutico. Muy. Escribí sonriendo. Esa noche, en casa, la tensión volvió. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Ana miró a Clara con recelo. Entonces, Clara, ¿viste cómo humillaban a tu exjefe? ¿Por qué no defendiste a mi hijo cuando te humilló? Clara suspiró, irritada. Ana, luego confronté a Brian. Pero Lucas ocultó que era el genio del servicio. Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿Esconderme? Dejaste que Brian me aplastara, Clara, mientras te reías con él. ¿Y esos correos que encontró Marcus? ¿Secretos corporativos con él? Explícate. Sofía, asustada, gritó. Papá, mamá, paren. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta.
Si traicionaste a mi hijo, admítelo. Clara explotó. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero los correos están en mis manos. Tú y Brian se arrastrarán cuando termine. Se rió con amargura. Correos. Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, volví a abrir los archivos de Marcus. Correos de ella y Brian, intercambiando información confidencial de Brightech antes de su despido. No fue una traición amorosa, pero sí una traición. Me hirvió la sangre. La verdad estaba en mis manos, y lo pagarían caro. Llamé a Clara desde mi hotel en Chicago, todavía emocionada por mi reunión con Brian Cavanaugh. Estaba en el sofá, probablemente con una copa de vino, viendo nuestra serie de Netflix. Hablamos durante 1 hora, sobre la conferencia, la caída de Brian y cómo ha cambiado la vida. ¿Sientes lástima por él?, preguntó con voz suave. Lo pensé, respondí, reclinándome en la cama. Pero no. Construyó su carrera a base de ego e intimidación. El universo simplemente le pasó factura. No es mi culpa, es la gravedad. Se rió. Ese sonido que me recordó por qué me enamoré. Hoy estás filosófico. No. Estoy siendo mezquina, corregí, riendo. Pero lo disfrazo de filosofía para parecer madura. Orgullosa de ti, Lucas. Por plantarle cara. Por no dejar que te menospreciara. Sonreí, pero la ira seguía ardiendo. ¿Plantearte? Le tiré la verdad en la cara. Me escupió. Clara, y tú te quedaste callada. Ahora él está en un puesto vendiendo software genérico, mientras tú diriges su antiguo departamento y yo hago cuadros de mando para empresas que respetan la competencia. Ganaste, Lucas, dijo casi en un susurro. Ganamos. Sí, respondí, pero los correos que Marcus había encontrado me pesaban en la mente. No se trataba de la traición de una amante, sino de secretos corporativos entre ella y Brian, antes de su despido. Clara, eres mía. Siempre lo has sido. Pero esos correos, ¿por qué intercambiabas información confidencial con él? Silencio. Entonces respondió con voz cortante. ¿Estás investigando, Lucas? Eso fue trabajo, no traición. Te arrepentirás de dudar de mí. Esa noche, en casa, la tensión estalló. Mi madre, Ana, y mi hija, Sofía, estaban en la sala. Ana me miró fijamente. Clara, estás brillando en tu nuevo puesto. Pero, ¿y mi hijo? Olvidaste que dejaste que ese cerdo te humillara. Clara tiró su bolso al sofá, irritada. Ana, le planté cara a Brian. Pero Lucas ocultó que era el genio de la atención, y ahora me acusa por correos del trabajo. Me puse de pie con la voz como un trueno. ¿Trabajo? Tú y Brian intercambiando secretos de empresa. Clara, ¿a quién es esa lealtad? ¿A mí o a él? Sofía, sobresaltada, gritó. Papá, mamá, paren. Doña Ana golpeó la mesa. Clara, respeta a mi nieta. Si traicionaste a mi hijo, reconócelo, estalló Clara. ¿Engañar? Estoy manteniendo esta casa mientras él me acusa. Quizás debería dejarte, Lucas. Sofía, llorando, suplicó. Lo estás destruyendo todo. Miré a Clara con voz gélida. ¿Quieres irte? Vete. Pero esos correos están en mis manos. Tú y Brian se irán a rastras cuando termine. Se rió con amargura. Te arrepentirás, Lucas. Esa noche, mientras Clara se encerraba en su habitación, volví a abrir los correos. Detalles de proyectos, planes estratégicos, cosas que nunca mencionó. No era amor, sino deslealtad. Llamé a Marcus. Investiga más a fondo. Quiero todo lo que ella y Brian ocultaron. La verdad estaba en mis manos, y lo pagarían caro. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.